Bien, voy a compartir la pantalla. Bien. Los diagramas de... Esto también está en los que les pasé la clase pasada. Estos son diagramas de actividad, ¿sí? Fíjense, tenemos un diagrama de actividad, es una especie de diagrama de flujo que va indicando las cosas que se van haciendo en una actividad. Acá tenemos el ejemplo de un banco, Banco Bulco, dice acá. Se los leo rápidamente. Quiere automatizar su sistema de gestión de hipotecas de tal manera que cuando se abre tiene que tener los datos del solicitante, los datos económicos del mismo y el precio del bien que quiere adquirir. Fíjense que acá tenemos como si fuera una especie de actividades. La primera actividad que tenemos acá es los datos iniciales, tomar los datos iniciales. Y fíjense que después tenemos una barra. Esta barra significa que es como si fuera una unión, que la actividad que viene por acá se bifurca en forma paralela a las otras dos actividades. Que dice acá, en una segunda fase se le pide toda la documentación y al mismo tiempo se solicita una nota simple al registro de la propiedad. Fíjense, se pide documentación, se pide nota simple. Estas dos actividades es como si estuvieran en paralelo, como que hay que hacer las dos. No es que va una necesariamente después de la otra, sino que las dos se hacen. Y fíjense que después tenemos la unión con otras dos. Para hacer la unión con otras dos tenemos que usar este artilugio de unir la salida del primer grupo y después generar la entrada de otro grupo. Acá dice, una vez que se recibe todo esto, se hace un estudio económico del cliente y una petición del bien a adquirir. Se pueden realizar en forma paralela ambas acciones. Si alguna resulta negativa, se deniega la hipoteca al cliente. Fíjense, nuevamente, las dos están en un grupo que se hacen como si fuera en grupo. Es un grupo que tiene que cumplir las dos condiciones. Si alguna de estas no se hace, no se puede continuar. Y después tenemos acá la pregunta, que si sale por OK, prepara documentación, y si sale por negativo, se deniega la hipoteca. O sea que esos básicamente serían los elementos que tenemos en un diagrama de actividad. Las acciones, el punto de inicio siempre es este puntito negro lleno y el puntito negro con un circulito es el punto final. Tenemos el rombo, que es una pregunta. Una toma de decisión. Una toma de decisión puede salir por positivo o por negativo. Y después tenemos la forma de unir actividades que van en paralelo. ¿Sí? Esos serían los diagramas de actividad. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Cuando tienen que armar algún diagrama de... ¿Cómo se dice? ¿Diagrama de flujo? Claro, el diagrama de flujo de actividades se arma con esta estructura. En UML tenemos esta estructura que es el diagrama de actividad. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver otro ejercicio que también yo les voy a compartir una planilla. Lo vamos a leer primero. Y hay que hacer un diagrama de secuencia. Dice, de visión al sistema de visión artificial. Se necesita realizar el diagrama de secuencia de un sistema de visión artificial para clasificar cacahuates. Es una máquina esto. Una máquina industrial
del cual vamos a hacer un diagrama de secuencia. Y acá nos dice con qué está formada esa máquina. Está formada por una unidad de visión artificial, la cual recibe datos de 50 sensores. Los sensores se colocan sobre la cinta transportadora y lo que hacen es transmitir un código que es el color de lo que hay debajo de ellos. Los cacahuates tienen un color marrón claro, pero los que están malos son más oscuros. Al recibir la unidad de visión el código, esta activará un dedo, una matriz de dedos, que lo que hacen es expulsar el cacahuate malo. Todo esto se hace de manera sincronizada con el reloj del sistema. Y la cinta transportadora. De hecho, los sensores de visión artificial están sincronizados con el reloj del sistema. ¿Sí? Se imaginan más o menos, es una cinta transportadora que están pasando los cacahuates, hay sensores que los miran, esa imagen que detectan definen si está bueno o está malo, y si está malo, activan un brazo o un dedo que lo saca. Entonces lo que hay que hacer es un diagrama de secuencia, que en realidad ya está hecho. Yo lo que quiero es que ustedes me expliquen ese diagrama. Ahora yo le voy a pasar el compartido. Vamos a tratar de hacer la misma mecánica que hicimos antes. Ustedes abran la planilla y tratamos de relacionar los renglones del enunciado con el diagrama. ¿Sí? No es muy complicado, pero para que ustedes vean cómo se puede con un diagrama hacer la relación de los elementos del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en este sistema? La unidad de visión artificial, los sensores, el reloj del sistema y lo que sería la matriz de los dedos que sacan los que están mal. ¿Sí? Y fíjense cómo tenemos las flechas que relacionan unos con otros. Entonces, el texto de análisis, acá lo tenemos. Acá está, sistema está formado por una unidad de visión artificial. Los sensores transmiten la unidad, el código de color de lo que hay debajo de ellos. Los sensores se colocan sobre la cinta transportadora y lo que hacen es transmitir un código que es el color. Los cacahuetes tienen un color marrón claro, pero los que están malos son marrón oscuro. Al recibir la unidad de visión, el código, esta activará un dedo de la matriz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento? Tenemos la unidad de visión y acá tenemos el sensor. Pregunta, cuando viene la cinta trabajando, ¿cuál sería el primer evento que ocurre en este sistema? El tema de los datos que recibe el sensor, ¿no? Claro, el sensor en realidad tiene una cámara o varios sensores de color, y ese sensor transforma la información de esa foto, de esa imagen, en información, en datos. ¿Y se la manda a quién? De acuerdo al análisis.
Lo que estaba acá en el punto 3, que alguien lo borró. Al reloj del sistema. A ver, se me borró acá. La 3. Los sensores le mandan la información a la unidad de visión, ¿sí? Al recibir la unidad de visión el código, o sea, los sensores generan un código y la unidad de visión reciben ese código, ¿sí? Entonces, el sensor le envía a través de esta flecha, esto sería el 3, ¿sí? El reloj de sistema, lo que vos mencionaste, está para mandar información a el sensor y a la unidad de visión en forma sincronizada, para que los dos estén sincronizados, para que sepan cuando el sensor detectó una información, en qué momento la detectó y la unidad lo recibe en forma sincronizada. Entonces, esto es el envío del código del sensor a la unidad de visión. Estos dos de arriba es... Todo esto se hace de manera sincronizada con... Me parece que se borra usted solo, me parece, profe. O sea, ¿Así? porque Tienes yo razón. estaba viendo que se borra Ahí solo. está. Bueno, vamos acá. El 4, entonces de manera sincronizada. Entonces, acá sería el 3 y acá sería el 4 y el 4. ¿Se entiende? Los sensores se colocan sobre la cinta transportadora y que hacen transmitir un código. Esto sería también el 2 acá. Y después tenemos acá, creo que... Ah, fui yo, ¿eh? Control Z. 2. Ah, es todo lo mismo. Disculpen que acá yo puse dos renglones que son lo mismo. Entonces, todo esto se hace de manera sincronizada con el reloj del sistema y la cinta transportadora, de hecho, los sensores de división artificial están sincronizados con el reloj del sistema. Acá dice, el 3, al recibir la unidad de visión de código, esta activará un dedo de una matriz de dedos de lo que hace que se expulsa el cacahuete malo. Entonces, esto que la unidad envía a la matriz también es el 3. ¿Sí? Todos los sensores de visión artificial están sincronizados con el reloj del sistema. También podemos poner que sea el 5 acá. O el 4. ¿Se entiende cómo este diagrama de secuencia explica un poco cómo sería la relación entre los elementos, ¿sí? Entre la unidad de visión, el sensor, el reloj y la matriz. Fíjese que esto es como si fuera un elemento que está montado encima de una cinta transportadora que está llevando los elementos que hay que analizar, ¿sí? Bien. Yo quería hablar un poco de
Espere que deje de compartir. De la temática del enunciado que les pasé en el ejercicio 300, ¿sí? Que habla de los diagramas de caso de uso, diagrama de actividad y diagrama de secuencia. Lo que quería hacer ahora, si ustedes quieren, hacemos una pequeña tormenta de ideas, es pensar en cómo deberían ser las pantallas de este sistema de antifraude, ¿sí? Sí, yo me voy a ir al pizarrón para que tal vez de esa forma podamos analizarlo entre todos. ¿Cuáles creen que, o cómo deberían ser, o cuáles son las pantallas que deberíamos tener en este sistema de fraude? ¿Se acuerdan del enunciado? Teníamos que ingresar 2 textos. Ese, sí. Y ese sistema va a tener que detectar si hay alguna similitud entre esos textos para decir si pudo haber provenido de una copia eso, de uno con otro, o los dos se copiaron del mismo lugar, pero la idea era comparar 2 textos. Entonces ese sistema va a tener que tener alguna especie de, va a tener que ser construido y va a tener que tener alguna especie de pantalla, ¿sí? La idea es que ahora entre todos más o menos, digamos, la idea de cómo deberían ser las pantallas, qué deberían tener, o qué pantallas por lo menos deberíamos tener. En principio, ¿qué pantallas deberíamos tener? Cuando yo digo pantallas, generalmente yo estoy hablando en sistemas de formularios de ingreso de información. ¿Sí? ¿Qué información va a manejar este sistema? ¿Se acuerdan que también el enunciado decía que tenía que guardar eso que se hizo para futuras búsquedas? ¿Sí? Ahora quiere hacer el diagrama, o sea, vamos a hacer como un diagrama. No, básicamente, más que el diagrama, las pantallas. O sea, qué información, las pantallas y qué información vamos a tener que guardar. Un poco, detallar un poco la información que vamos a guardar. ¿Qué les parece? Para poder guardar esa información y después poder consultarla de vuelta. Es la comparación de la documentación que se presenta. Está bien. ¿Qué datos vamos a tener que ingresar antes de comparar? Los textos. Claro, los datos de los estudiantes. O sea, el nombre del estudiante. O un estudiante, vamos a poner en forma general, un estudiante. Vamos a poner un estudiante, después vemos cómo ¿Y qué más? Que yo recuerdo en la consigna en ningún momento nombraban los nombres de los estudiantes. Hablaban más de los textos. No importaba que alguien... Claro.
Está bien, sí. Sí. Pero tenemos que darle alguna especie de... Vamos a tener que darle alguna especie de identificación a esa consulta. Así que por lo menos vamos a poner algún nombre de algo. ¿Sí? Y después, ¿qué más tenemos? El texto. Claro. ¿Cuántos textos? 2. Texto 1 y texto 2. ¿Sí? Esa sería la información. Y tal vez una, no sé, una fecha, ¿les parece? Para saber más o menos cuándo se hizo el registro. Ahora, ¿cómo les parece que tiene que ser esa pantalla para que la persona la use? Tiene Más que o haber menos. para poder cargar los archivos, o sea, un upload, o sea, un subir Un archivos, botón. Vos decís que vamos a hacerlo a través de archivos. Sí, escaneando Sí. los... los textos. Archivos. Porque transferir escribiendo todo es más complicado. Claro. Sí, acá ya tenemos que considerar algo un poco más técnico, o sea, cómo va a ser la operatoria, cómo va a ser la escritura. Pensemos que esto va a ser algo, en principio, no muy complejo. Entonces, para hacerlo, en principio, un poco menos complejo, vamos a tratar de copiar y pegar texto, ¿sí? Suponemos que la persona que está haciendo el trabajo tiene los dos textos en electrónico, pensemos que es así, y que va a tener que copiar y pegar texto, como si fueran dos cuadros con texto, ¿sí? Para no trabajar con el tema de los formatos, de las viñetas y nada de eso. En principio vamos a hacer un poco más simple el tema, ¿sí? Entonces, en vez de archivos, vamos a pensar en texto. Entonces, como en programación sería como mostrar en pantalla, escribir texto, escanear lo que escribimos, después pide otro texto, después lo escanea y después lo compara. Está bien, o sea, tendríamos, por ejemplo, un lugar para poner el primer texto, un lugar para poner el otro texto y un botón para comparar. Algo así. Acá podríamos poner la información del estudiante y acá podríamos poner un lugar donde nos tiene que dar el resultado. Acá teníamos el nombre, acá tenemos el texto 1, el texto 2, comparar y el resultado. Y nos estaría faltando algo más. ¿Qué sería? El guardado, el que se tiene que guardar. El No, guardar, perfecto. Guardar. Bien. Esto sería, ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto una especie de, con el tema de la vez anterior, con el tema de esa pequeña agenda que tenía dos pantallas? Tenía una pantalla que era una lista de cosas y tenía una pantalla que era el formulario de ingreso de datos. ¿Sí? Esto vamos a hacerlo parecido a eso. Entonces nos estaría faltando una pantalla que sería de búsqueda, o de lista, o la pantalla inicial. ¿Sí? Esto sería el formulario y esto sería una lista, un listado.
Entonces, en el listado, lo que va a haber son líneas con parte de cada uno de estos registros. O sea, acá lo que vemos es una lista de todo lo que está guardado. Entonces, ¿qué campo le parece que tiene que haber acá en las columnas del listado? Tiene que ser alguno de estos, de los que habíamos hablado acá, que era el nombre, el otro era la fecha, y, por ejemplo, el resultado, ¿les parece? Nombre, fecha, resultado. Entonces ahí podemos tener una lista de todo lo que tiene el sistema registrado. Y en algún lugar vamos a poner algún botón de búsqueda. ¿Sí? ¿Estamos más o menos de acuerdo todos con este diagrama? Sí. Perfecto. Bien. Esto, después, la idea es que veamos un poco rápidamente, como yo les había mencionado en una clase, cómo se guarda esto en una base de datos real, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos conceptos de bases de datos. Ustedes van a tener que trabajar con una base de datos, ahí lo más probable en su máquina. Yo les voy ahora a pasar un programa que ustedes se van a poder instalar y con el cual vamos a poder trabajar con base de datos. Una consulta. ¿Alguno de ustedes trabajó o hicieron alguna materia que vieron el programa Access, Microsoft Access, que viene con el Office? Yo no. ¿Nunca lo usaron tampoco? ¿Nunca lo usaron tampoco? No. Sí, pero hace mucho, yo sí. Bueno, el Microsoft Access es básicamente una base de datos que tiene internamente que guarda información, ¿sí? Y se acuerda que la información la guardamos en formatos de tablas. Las tablas tienen formatos de filas y columnas. Muy parecido a lo que vimos del listado de lo que vimos. El listado es una pequeña resumen de la tabla con información y a veces los sistemas lo que hacen es relacionar varias tablas, porque a veces una información está compuesta por datos que vienen de varias tablas. Entonces, a veces las consultas que se hacen en las bases de datos están relacionadas con esas consultas de información de varias tablas, ¿sí? Entonces, esa parte de base de datos vamos a ver un poco los conceptos de cómo se guarda la información, la estructura, y vamos a ver con la aplicación ya funcionando, algo parecido a lo que vimos en los formularios de recién que pensamos. Vamos a ver cómo esa información se guarda en una tabla real, ¿sí? Y cómo la podemos consultar, ¿sí? Entonces, yo después les voy a dejar otro ejercicio, ¿sí? Que va a ser el 400, que ustedes van a tener que, en cierta forma, hacer un diagrama de las pantallas que va a tener. Si a ustedes se les ocurre alguna otra pantalla que puede llegar a tener, pues se les ocurre alguna otra función que puede tener el sistema. Si quieren ponerle algún usuario para autenticarse, podría ser también. Si lo quieren agregar, se puede hacer. Y eso, que sea parte también de este documento que vamos a entregar al final de la cursada, ¿sí? Como trabajo práctico.
O sea, vamos a tener el trabajo, el ejercicio 300 que tiene que ver con los diagramas, y ahora le voy a dar un ejercicio nuevo que tiene que ver con las pantallas que va a tener el sistema, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Si no, ya vamos terminando, ¿les parece? Sí, no creo. De mi parte no. Perfecto, buenísimo. Entonces, les quería hacer un aviso. En junio, la idea es tener un parcial. Mi idea estaba pensando en el 29 de junio, ¿sí? Que es martes. Y les quería avisar yo que el 22 de junio no voy a poder tener clase presencial. Les voy avisando. Seguramente o les dejaré algo para repaso, veamos cómo vienen las otras clases. Yo el 22 no voy a tener clase presencial y la idea del 29 es tener el parcial, porque ya en la semana siguiente creo que es la última. La dejamos por las dudas si es que hay que hacer alguna cosa extra, ¿sí? Cualquier cosita me avisan, pero en principio sería esa la fecha del parcial, ¿sí? ¿Cuándo no va a poder dar clases? ¿Qué dijo? El 22 de junio no va a haber clase presencial. No. 22. De acá falta. Les voy avisando para que ustedes tengan, si ese día necesitan, no van a tener que asistir a clase presencial. Más que nada por eso. Así que bueno. Bueno, chicos, entonces yo les aviso la próxima clase para el encuentro de vuelta y seguimos viendo todo este tema de análisis, ¿sí? Después le voy a subir el otro ejercicio que tiene que ver con las pantallas, ¿sí? No, me olvidé de decirles algo, disculpen. Me olvidé de decirles algo. Bueno, pero no, porque era un tema medio largo, lo vamos a ver se lo menciono nada más. En los que yo le compartí, ¿se acuerdan de la clase pasada? Les muestro los documentos que les compartí, se lo muestro acá en la pantalla. Lo que sería la clase 7. La clase 7, había un documento que se llamaba el 6, UML2, caso práctico, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en el radar. Ese va a ser el documento con el que ustedes van a tener que presentar algo parecido, pero en relación a nuestro sistema de fraude, ¿sí? Este documento habla de un sistema de librería, creo, de un sistema de compras. Pero básicamente lo tienen que tomar como si fuera un esqueleto. Un esqueleto como si fueran los puntos que tiene el documento, y de ahí ustedes van agregando los diagramas que tienen que ver con el sistema nuestro, ¿sí? Tienen diagrama de caso de uso, no van todos los puntos, porque acá, por ejemplo, habla de diagrama de contexto, de caso de uso, nosotros sí lo vamos a considerar. Caso de uso modificado, eso no lo vamos a considerar. Después ustedes van a tener que agregar esto, algunos descripción textual de algún caso de uso, ¿sí? Que ya un poco lo explicamos, tienen que ver con un resumen, condiciones, el escenario principal. Eso me gustaría que lo vayan leyendo de este documento y vayan teniendo una idea de a qué se refiere esta descripción textual del caso de uso, ¿sí? Ustedes léanlo para este caso, que es como si fuera un carrito de compras de libros, ¿sí? Fíjense cómo
describe los casos de uso en forma textual. Ustedes van a tener que hacer, por lo menos algunos vamos a pedir que hagan de estos. Igual nuestro sistema de Frog no tiene muchos casos de uso tampoco, así que... Y después tenemos seguramente un diagrama de actividad y un diagrama de secuencia. Diagrama de estado no vamos a pedir, diagrama de clases tampoco, diagrama de secuencia. ¿Sí? Fíjense que este documento tiene un montón de diagramas que nosotros no vimos, que son parte del UML, que son para describir los sistemas. Nosotros vamos a ver básicamente los casos de uso, diagrama de secuencia y diagrama de actividad. Y fíjense acá tenemos un diagrama de actividad, hay varios, lo pueden usar de ejemplo para ver cómo funcionan. Fíjense acá también diagramas de paquetes y diagramas de clases, creo que hay, de despliegue. Todos estos diagramas son, y de clases, todos estos diagramas son para lo que es la construcción del sistema, cómo se programa y cómo se instala. Pero eso tampoco lo tenemos visto en nuestro alcance. Nuestro alcance tiene que ver con los diagramas de uso, actividad y secuencia, ¿sí? Y los diagramas de uso explicados en forma de texto, ¿sí? Entonces, ese documento también está ahí para que ustedes puedan verlo como una plantilla de ejemplo para que después puedan poner los diagramas relacionados con nuestro sistema de fraude, ¿sí? Les quería mencionar eso. ¿Cuál PDF era? ¿El 6, dijo? El 6. Ok. Dice UML, caso práctico. Ok. UML2, caso práctico. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, ¿te parece? Sí. Listo, Bien, gracias, profe. profe. Hasta luego. Perfecto, listo. Nos vemos. Chao. Hasta luego.